3 días después de enterrar a su hijo, el millonario regresó a la tumba porque simplemente no sabía vivir lejos de él. De rodillas, pidió fuerzas al cielo, tratando de sobrevivir a su propio corazón roto. Pero cuando abrió los ojos, vio la tierra romperse y una pequeña mano emerger del suelo, como si alguien ahí abajo estuviera rogando por volver. Y lo que ocurrió después convirtió aquel duelo en pura desesperación. El motor del auto de lujo aún ronroneaba suavemente cuando Jerónimo estacionó frente a las puertas del cementerio. La neblina de la mañana ocultaba parte de las cruces, como si hasta el cielo se negara a mirar aquel lugar. 3 días. 3 días desde que había enterrado a su hijo, y cada hora desde entonces le parecía una eternidad. El hombre que alguna vez dirigió empresas, firmó contratos y acumuló fortunas, ahora apenas podía respirar sin sentir el peso del vacío. El traje caro estaba arrugado, la barba crecida, y la mirada perdida delataba a un hombre que había perdido no solo a su hijo, sino también el alma. Mientras caminaba entre las tumbas, el sonido de las hojas secas bajo sus zapatos resonaba como un reloj de duelo. «¿Por qué tú, mi niño? ¿Por qué?», murmuró sintiendo la garganta arder. El recuerdo de la sonrisa de Pablo lo atravesó como una cuchilla. «Daría todo, todo lo que tengo, solo por oírte reír otra vez, por verte correr por la casa». La voz se le quebraba. Se arrodilló frente a la lápida de mármol blanco, pasando la mano temblorosa sobre el nombre grabado. La piedra fría parecía burlarse de su impotencia. «¿De qué sirven los millones si ni el cielo me escucha?», susurró, mirando hacia lo alto con los ojos llenos de lágrimas. La lluvia comenzó a caer, fina y persistente, mezclándose con las lágrimas que ya no podía detener. «Pablo, perdóname, hijo. Debí protegerte, debí estar ahí». Las palabras salían rotas, como si cada sílaba le arrancara un pedazo del alma. Jerónimo cerró los puños contra el pecho, inclinando el cuerpo, y sollozó como un niño. Todo el cementerio pareció guardar silencio ante el dolor de un padre que suplicaba por un milagro. Por un instante creyó oír la risa de su hijo a lo lejos, un recuerdo cruel que lo hizo estremecerse. Cuando logró ponerse de pie, tambaleante, se limpió el rostro con la manga del abrigo y respiró hondo. «Adiós, mi ángel», dijo preparándose para dar la espalda. Pero entonces algo captó su atención, un sonido seco, apagado, proveniente de la tierra. Se detuvo. El corazón empezó a latir con fuerza. «Debo estar volviéndome loco», pensó. Miró a su alrededor. Nada, solo el viento y el sonido distante de la lluvia, hasta que lo oyó de nuevo, un crujido, un ruido húmedo, como si algo se moviera bajo el suelo. Un escalofrío le recorrió la espalda. La tierra comenzó a moverse. Primero suavemente, luego con más fuerza. Jerónimo abrió los ojos de par en par, incapaz de parpadear. «¿Pablo?». La palabra salió en un susurro desesperado. Dio un paso al frente, con el miedo y la esperanza librando una batalla dentro de él. «Dios mío, no puede ser». Los latidos del corazón resonaban en sus oídos, rápidos, frenéticos. La tierra se levantó de nuevo, y una pequeña mano infantil, cubierta de tierra y lodo, rompió el suelo temblando. La visión lo hizo retroceder un paso, el cuerpo entero en shock, pero el instinto gritó más fuerte. Su hijo estaba vivo. «Pablo». El grito resonó por todo el cementerio. Jerónimo se arrodilló, cavando con las manos desnudas, arrancando puñados de tierra sin sentir las uñas sangrar. «Aguanta, hijo, papá está aquí». La lluvia caía con fuerza, el lodo subía, pero él no se detenía. A cada puñado que sacaba, el desespero crecía. «Por favor, Dios, déjalo respirar». El sudor y el agua se mezclaban en su rostro, la respiración entrecortada. De pronto, sus dedos tocaron el brazo del niño. Tiró con fuerza, liberando el pequeño cuerpo, débil, cubierto de tierra y frío. «Pablo»,
murmuró jadeante. Pero al voltear el rostro del niño, el tiempo pareció detenerse. Ese no era su hijo. ¿Quién eres tú?, balbuceó, sintiendo cómo la sangre se le iba del rostro. El niño respiraba con dificultad, los labios agrietados, los ojos entrecerrados. Estaba deshidratado, en shock. Había luchado hasta el último segundo por salir de allí. Jerónimo lo tomó en brazos, sintiendo el cuerpo helado y demasiado liviano. Dios mío, ¿qué te hicieron? La escena era irreal. Un millonario arrodillado en el lodo, sosteniendo entre los brazos a un niño que no era su hijo, pero que acababa de renacer de la tierra. Y, tras la lluvia, el sonido distante de un trueno parecía anunciar que aquello era solo el comienzo de algo aún más oscuro. El sonido insistente de los monitores llenaba la habitación blanca del hospital. Ese ritmo constante, entrecortado por los susurros de las enfermeras, parecía lo único que aún mantenía a Jerónimo de pie. Estaba ahí, sentado al lado de la cama, con las manos aún manchadas de tierra, temblando. El niño, aquel que había sacado de la sepultura, permanecía inmóvil, el pecho subiendo y bajando con esfuerzo. El suero goteaba lentamente y el oxígeno emitía un leve silbido. Jerónimo no podía apartar la mirada. Todavía intentaba comprender lo que había sucedido. ¿Cómo podía un niño estar vivo después de haber sido enterrado? El camino hasta el hospital había sido un borrón. Jerónimo condujo a toda velocidad, con el niño inconsciente en brazos, cubierto con una manta que encontró en el asiento trasero. Las sirenas de emergencia lo guiaron hasta urgencias, donde médicos y enfermeros corrieron para atender al pequeño. Ahora, horas después, todavía sentía el olor a tierra pegado en las manos y en la ropa. Aquello no podía haber pasado, y sin embargo, estaba ahí. Las horas se arrastraban. El reloj de la pared marcaba casi las 3 de la madrugada cuando Jerónimo se levantó, pasó una mano por el cabello y empezó a caminar en círculos. «Esto no puede ser coincidencia», murmuraba. Cada paso resonaba con la confusión de su mente. La imagen de la pequeña mano saliendo de la tierra lo atormentaba. Aún oía el sonido de la lluvia golpeando la lápida, el desespero de sus propias manos cavando. A cada recuerdo sentía el corazón apretarse. ¿Y si Pablo también está vivo?, pensó, la voz temblando en el aire vacío. Esa idea absurda y luminosa lo mantenía en pie cuando todo su mundo se venía abajo. De pronto, un gemido bajo lo hizo quedarse inmóvil. El niño se movió. Jerónimo se acercó de un salto, con los ojos llenos de lágrimas. «¡Ey! Tranquilo, todo está bien, ya estás a salvo». El niño se encogió, los dedos delgados apretando las sábanas. Los labios agrietados se movieron lentamente. «Ah, agua», murmuró casi inaudible. Jerónimo tomó el vaso de la bandeja, levantó con cuidado la cabeza del niño y lo ayudó a beber. «Despacio, pequeño, estás débil». El niño respiró hondo, tosió, y entonces sus ojos, grandes, oscuros y asustados, se abrieron por completo. ¿Dónde estoy?», preguntó con voz temblorosa. «En el hospital», respondió Jerónimo, intentando sonreír. «Te saqué de debajo de la tierra. ¿Recuerdas algo?». El niño desvió la mirada, con lágrimas asomando. «Yo no sé por qué me pusieron ahí». Su voz vacilaba. «Vivo en la calle. No tengo papá ni mamá. Solo gente mala». Tragó saliva. «Un hombre me ofreció comida. Después, no recuerdo más». Jerónimo sintió un nudo en la garganta. Dios mío, el niño, un pequeño de la calle, huérfano, había sido enterrado vivo. Aquello era demasiado cruel, incluso para alguien que ya lo había perdido todo. «¿Cómo te llamas, hijo?», preguntó con ternura. «Miguel», respondió el niño secándose el rostro con el dorso de la mano cubierta de vendajes. Miguel miraba a su alrededor, confundido, como si esperara ver cadenas o sombras surgiendo de las paredes. «Escuché voces», dijo en un susurro casi secreto,
Una mujer hablaba conmigo, tranquila pero aterradora. Dijo que iba a dormir y que despertaría en otro lugar. Olía a perfume fuerte, como el de las señoras ricas que pasan por la calle. Jerónimo se acercó tenso. ¿Viste su rostro? Miguel negó con la cabeza intentando recordar. Un poco, creo que sí. Cabello oscuro, ojos claros, pero luego me pusieron una venda. Respiró hondo. Después, nada más, solo oscuridad y tierra. Jerónimo guardó silencio por largo rato. Su mente giraba en espiral. Las palabras del niño sonaban como un enigma doloroso. Apartó el pensamiento, concentrándose en lo esencial. Si Miguel había sido enterrado vivo, ¿quién más podía haber sido cambiado en ese ataúd? Se levantó y caminó hasta la ventana, mirando su reflejo en el vidrio. Un millonario destruido, con ojeras profundas y el alma hecha pedazos. «Miguel, ¿estás seguro de lo que dijiste?», preguntó sin voltear. «Sí, era una mujer, lo juro». Jerónimo cerró los ojos, absorbido por una mezcla de miedo y esperanza. ¿Y si Pablo no había muerto? La idea lo golpeó como un rayo, llenándole el pecho de una adrenalina cercana al delirio. Horas después, ya en casa, el reloj de la pared marcaba las 5:30 de la mañana. Paola, la esposa de Jerónimo y madrastra de Pablo, estaba en la sala, envuelta en una bata, cuando él entró de repente. «Jerónimo, ¿dónde estabas? Pareces un fantasma». Él no respondió de inmediato. Caminó hacia ella, con la voz temblorosa. «Encontré a un niño enterrado vivo en la tumba de mi hijo». Paola palideció. «¿Qué? Está vivo, Paola». Dijo que escuchó a una mujer con un perfume fuerte. ¿Y si es el mismo perfume que olí el día del entierro? Ella desvió la mirada confusa. «Estás agotado. Es el duelo, Jerónimo. Necesitas descansar». Pero su tono era frío, distante, casi vacío. «Solo quiero entender lo que pasó», respondió él, con la mirada firme. Paola respiró hondo e intentó cerrar el tema. «No revuelvas eso. Es peligroso revivir ese dolor. Pablo se fue». El silencio que se instaló fue más peligroso que cualquier grito. La mente de Jerónimo giraba, intentando encontrar sentido en cada palabra, en cada gesto. Algo dentro de él le susurraba que aquel niño, Miguel, era la clave de todo. Y quizá lo que acababa de desenterrar no era solo a un niño vivo, sino la mentira que alguien intentaba esconder desde hacía mucho tiempo. El sol comenzaba a colarse entre las rendijas de las cortinas cuando Jerónimo finalmente se permitió sentarse al borde de la cama. Los ojos le ardían de cansancio. Desde el entierro de Pablo no había dormido más de 1 hora seguida. El cuerpo le dolía, pero era la mente la que gritaba. La conversación con Paola aún resonaba en su cabeza, sus palabras frías, su mirada distante. Respiró hondo, tratando de ahuyentar esa sensación asfixiante de que algo no estaba en su lugar. Cuando ella se acercó y le tocó el hombro, él solo dijo con voz cansada: «Solo necesito descansar un poco, Paola. Mañana iré a ver cómo está el niño». Ella asintió sin emoción y salió del cuarto en silencio. El sueño llegó pesado, cargado de imágenes confusas. En sus sueños Jerónimo veía de nuevo la sepultura abriéndose, la mano infantil emergiendo del suelo, el llanto ahogado de Miguel resonando en el viento. Despertó sudando frío, jadeante, con el corazón acelerado. Por un momento permaneció inmóvil mirando el techo. «Esto no es coincidencia», murmuró para sí. Tomó el abrigo, se pasó la mano por el cabello despeinado y bajó las escaleras sin hacer ruido. En el vestíbulo, Paola lo observaba desde un sillón, aún en bata, tomando café. «¿Vas a salir ahora?», preguntó sin levantar la vista. «Voy a ver al niño. Necesito saber si está bien». Ella solo respondió un breve «como quieras» y volvió a mirar el periódico. El trayecto al hospital fue silencioso y pesado. El cielo nublado reflejaba el torbellino dentro de él.
Mientras conducía, recordaba el rostro pálido de Miguel, su voz débil diciendo que vivía en las calles, que era huérfano, un niño sin nadie, y aún así, con tantas ganas de vivir. Aquello lo conmovía de una manera que no podía explicar. Tal vez veía en Miguel el reflejo de algo que había perdido para siempre, su propio hijo. Y en medio del dolor, aquel niño desconocido parecía ser el hilo frágil que lo mantenía unido a la vida. Cuando llegó al hospital, el ambiente estaba más tranquilo. El olor a alcohol y desinfectante dominaba el aire. Jerónimo caminó por los pasillos hasta la habitación donde Miguel estaba internado. Al abrir la puerta, vio al niño sentado en la cama, mirando por la ventana con expresión perdida. Un rayo de sol atravesaba el cristal e iluminaba su rostro. Había algo puro en él, una inocencia que el tiempo y el dolor aún no habían arrebatado. «¡Hey, pequeño!», dijo Jerónimo con una sonrisa contenida. Miguel volteó despacio y un destello de alegría cruzó sus ojos. «¿Volviste?», dijo con voz débil. «Te lo prometí, ¿no?». Conversaron por largos minutos. Miguel, más despierto, parecía ansioso por hablar, como si necesitara expulsar todo lo que llevaba dentro. «Recuerdo ruidos, como de máquinas, ¿sabes? Y un sonido de cadenas arrastrándose en el suelo. Hacía gestos, intentando recordar. Y también una rampa, de hierro. Me arrastraron por ella antes de meterme en la caja». Jerónimo escuchaba en silencio, cada detalle grabándose como fuego en su mente. «Fuiste muy valiente, Miguel. Nadie sobreviviría a algo así». El niño bajó la mirada. «Pensé que Dios se había olvidado de mí». Jerónimo tragó saliva. «Tal vez Él mandó a alguien para encontrarte», respondió sin darse cuenta de que sus propias palabras sonaban como una oración. El ambiente se llenó de una calma tensa. Miguel jugaba con la sábana, tratando de disimular el miedo que aún lo rodeaba. Jerónimo se acercó a la cama y puso una mano sobre su hombro. «Ahora estás a salvo, te lo prometo». Fue en ese momento cuando la puerta se abrió suavemente. El sonido discreto de las bisagras rompió el silencio. Paola entró en la habitación, vestida con un abrigo beige y un pañuelo al cuello. «Jerónimo», dijo sorprendida, «quise venir contigo. Pensé que podía ayudar». Antes de que él respondiera, Miguel la vio. Su mirada, que antes era tranquila, se congeló. Los ojos del niño se abrieron de par en par, el cuerpo se tensó y el aire pareció desaparecer de la sala. «¡Es ella!», gritó de repente, su voz cortando el aire como una cuchilla. «¡Es ella la que me secuestró! ¡Fue ella!». Jerónimo giró el rostro atónito. «¿Qué?». Paola dio un paso atrás, el rostro pálido. El niño está confundido. No sabe lo que dice. Pero Miguel cayó en desesperación, gritando y señalándola, el cuerpo temblando de terror. «Lo recuerdo, su voz, su olor. Fue ella quien ordenó que me enterraran». «¡Basta!», gritó Jerónimo, sin saber a quién, al niño o a la mujer. El caos se apoderó de la habitación. Enfermeros aparecieron en la puerta, tratando de calmar a Miguel, que lloraba sin parar. Paola retrocedió, temblorosa, cubriéndose la boca con las manos. «Jerónimo, por el amor de Dios, no vas a creer esto», dijo con la voz quebrada. Pero él no respondió. Estaba inmóvil, con la mirada fija entre ella y el niño, tratando de entender lo que veía. Miguel lloraba, balbuceando. «Fue ella, lo juro, lo juro». Y entonces, sin decir más, Paola se dio vuelta y salió corriendo por el pasillo, los tacones resonando contra el suelo como disparos. Jerónimo permaneció ahí, paralizado, con el corazón hecho trizas. El niño temblaba, sollozando, mientras el sonido de los pasos de Paola se desvanecía. La realidad parecía desmoronarse en cámara lenta, y lo único que quedaba era la duda. ¿Quién decía la verdad? Respiró hondo, sintiendo el peso de algo terrible a punto de revelarse.
El hospital aún hervía de voces y ecos cuando Jerónimo salió corriendo por los pasillos, intentando alcanzar a Paola. El sonido de sus tacones golpeando el piso frío se desvanecía en cada esquina, hasta desaparecer por completo en el estacionamiento. Se detuvo, jadeante, con las manos sobre las rodillas, el corazón desbocado. La lluvia volvía a caer, fina, implacable, y se mezclaba con el sudor y las lágrimas que insistían en resbalarle por el rostro. «¡Paola!», gritó, pero su voz se perdió entre el ruido distante de los motores y las sirenas. Ella había desaparecido, como si la tierra misma la hubiera tragado. El viento helado le cortó la cara, y en ese instante, algo dentro de Jerónimo se rompió en silencio. Aturdido, regresó al hospital. El olor a desinfectante y el sonido rítmico de los monitores ahora parecían burlarse de su confusión. Miguel dormía, exhausto de tanto llorar, y la penumbra del cuarto lo hacía parecer aún más pequeño, frágil, como un pajarito caído del nido. Jerónimo se acercó observando al niño respirar. El pecho subía y bajaba con un ritmo sereno, un contraste brutal con el caos que hervía dentro de él. «¿Qué fue lo que acabo de ver?», murmuró. «Dios mío, ¿por qué huyó así?». La duda le carcomía las entrañas. Intentó racionalizar. El niño estaba traumatizado, podía haber confundido voces, olores. Pero, ¿por qué Paola huiría si era inocente? Mientras trataba de recomponerse, un toque leve en su hombro lo hizo voltear. Era un enfermero joven, de rostro pálido y mirada nerviosa. «Señor Jerónimo», dijo en voz baja, «¿podemos hablar afuera?». Había algo en su tono, una vacilación tensa, un miedo real. Jerónimo frunció el ceño, pero asintió. Salieron juntos al pasillo, donde el sonido de los pasos resonaba como un reloj de angustia. El enfermero miró a ambos lados, asegurándose de que estaban solos, y susurró: «Yo necesito decirle algo, pero por favor, no diga que salió de mí. Es peligroso». Jerónimo lo miró con los ojos hundidos. «Hable de una vez». El joven tragó saliva. «La mujer que usted vio, Paola, me pagó para firmar documentos falsos. Certificado de defunción, expediente, informe del hospital, todo». Por un momento, Jerónimo creyó no haber escuchado bien. «¿Qué dices?». Su voz salió ronca, cargada de incredulidad. «Ella me buscó antes del entierro. Dijo que el niño, su hijo, no había sobrevivido. Trajo los papeles listos, solo me pidió que confirmara la muerte. Me pareció raro, pero me amenazó». El enfermero respiró hondo, el rostro lleno de culpa. «Señor, Pablo podría no estar muerto». La frase cayó como un rayo dentro de Jerónimo. El aire desapareció, el suelo pareció alejarse de sus pies. «¿Tienes idea de lo que estás diciendo?», preguntó en shock. El enfermero bajó la mirada. «Juro que no sabía todo. Solo después, cuando vi la noticia del entierro, entendí lo que había hecho». Jerónimo dio un paso atrás con las manos en el cabello, intentando mantener el control. «Dios mío», murmuró. El cuerpo le temblaba. Todo en lo que había creído los últimos días, el funeral, el luto, la desesperación, podía haber sido una mentira. Ella, Paola, susurró, y por primera vez sintió miedo de la mujer que amaba. «Hay algo más», continuó el enfermero, mirando de reojo hacia los lados. «Ella no actuaba sola. Paola forma parte de un grupo, una organización clandestina que finge la muerte de niños para revenderlos a otras familias. Lo llaman resignificación familiar. Toman huérfanos niños de la calle, cambian sus identidades y simulan entierros para borrar los rastros». Tragó saliva. Su hijo pudo haber sido una de esas víctimas. Jerónimo sintió que las piernas le fallaban. La pared a su lado pareció girar y tuvo que apoyarse. Las palabras resonaban en su cabeza. «Mi hijo. Vendido. Vivo». El mundo se derrumbó en silencio.
Imágenes de Paola pasaron frente a sus ojos. Su sonrisa discreta, su perfume inconfundible, su voz dulce que ahora sonaba venenosa. Dios mío, me miraba a los ojos todas las noches, balbuceó con voz quebrada. Dormía a mi lado, y lo sabía todo. Una mezcla de rabia e incredulidad lo envolvió por completo. ¿Por qué haría eso con su propio hijastro? El enfermero desvió la mirada. Dinero y poder. Ganan mucho con esos intercambios. Algunos niños terminan fuera del país. La última frase lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Jerónimo apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Salió del hospital tambaleando, el viento de la madrugada azotándole el rostro. Las luces de la calle parpadeaban como si se burlaran de él. Entró en el auto, pero no encendió el motor. Permaneció ahí, mirando el volante, respirando con dificultad. Dentro de su pecho un huracán. Culpa, ira, miedo y esperanza se mezclaban en una tormenta imposible de contener. «Paola, ¿qué hiciste con mi hijo?», murmuró, y una lágrima pesada cayó sobre el volante. La lluvia empezó a golpear con fuerza el parabrisas. Afuera, el mundo seguía indiferente, pero dentro de él algo se había roto para siempre, y el millonario devastado ahora solo veía un camino por delante: descubrir la verdad, cueste lo que cueste. Sin decir una palabra, Jerónimo encendió los faros y respiró hondo. El motor rugió, cortando la lluvia. Dio media vuelta y regresó al hospital. Cada metro recorrido parecía arrastrar el peso de toda una vida. Cuando estacionó, bajó apresurado, los zapatos empapados, el corazón acelerado. Pasó por la recepción sin mirar a nadie, con los ojos fijos al frente. Abrió la puerta de la habitación con cuidado, observando a Miguel aún dormido, frágil, respirando con calma. Jerónimo se acercó, se sentó junto a él y, en silencio, apoyó la mano sobre la sábana. Por primera vez, no sintió solo dolor, sintió propósito, y sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. El día amaneció gris cuando Miguel abrió los ojos. El sonido distante de la lluvia seguía golpeando la ventana, como si el tiempo también estuviera agotado. Jerónimo estaba sentado al lado de la cama, con la mirada hundida pero atenta. Había pasado la noche ahí, observando al niño dormir, buscando en sus rasgos algún indicio de verdad, algo que lo ayudara a entender aquel infierno. Cuando notó que Miguel despertaba, se acercó despacio. «¿Cómo te sientes, pequeño?». El niño parpadeó unas cuantas veces antes de responder. «Mejor, creo». Su voz aún sonaba débil, pero había algo nuevo en ella, una necesidad de hablar. Tras un breve silencio, Miguel miró al techo y comenzó a recordar. «Señor Jerónimo, hay cosas que no le conté». Respiró hondo tratando de ordenar los pensamientos. «Antes de que me metieran en esa caja, escuché ruidos, como motores encendidos, y un olor fuerte, como a aceite quemado. También había un sonido metálico, como un portón grande abriéndose y cerrándose». Jerónimo se enderezó en la silla, atento a cada palabra. «¿Recuerdas algo más?». Miguel frunció el ceño. «Había una rampa de hierro, me arrastraron por ella, y se oía agua cerca, como un río o algo así». Jerónimo quedó inmóvil, con la mirada fija en el suelo. Cada detalle que el niño mencionaba encendía algo dentro de él. Un recuerdo, una conexión, máquinas, aceite quemado, rampa, agua cercana. Se levantó de golpe y comenzó a caminar de un lado a otro. «Eso suena a un almacén, zona industrial, tal vez cerca del Río Viejo». Sacó el celular y empezó a revisar mapas, registros, informes. Las manos le temblaban mientras escribía direcciones. «Miguel, ¿escuchaste a alguien decir el nombre de un lugar? Una calle? Cualquier cosa». El niño pensó por un momento y respondió. «Escuché a un hombre decir, llévalo a la calle 14, antes de que amanezca». Calle 14.
La palabra resonó como una revelación. Jerónimo conocía ese sitio. Era una zona apartada, llena de depósitos abandonados y almacenes clausurados, donde el olor a óxido y aceite impregnaba el aire. Se acercó al niño, con los ojos brillando entre miedo y esperanza. «Miguel, creo que sé dónde está Pablo». El niño lo miró sorprendido. «¿De verdad?», Jerónimo asintió. «Me diste las piezas que faltaban. Todo encaja». Por un momento reinó el silencio, solo interrumpido por el pitido del monitor cardíaco. Miguel lo observaba con los ojos llenos de lágrimas. «Si él todavía está ahí, usted lo va a salvar, ¿verdad?». Jerónimo le tomó la mano. «Lo haré, Miguel, aunque tenga que poner el mundo de cabeza». El niño respiró profundo y asintió. Y en ese instante, sin darse cuenta, ambos estaban unidos por algo mucho más grande que el miedo: la fe en que aún había tiempo. Jerónimo tomó el abrigo y miró por última vez al niño antes de salir. Su expresión era la de alguien que acababa de mirar de frente al destino. El dolor que antes lo paralizaba, ahora se había convertido en fuerza. La verdad estaba al alcance de su mano. Y si Pablo aún respiraba en algún rincón de ese infierno, él lo encontraría, costara lo que costara. La noche cayó sobre la calle 14 como un manto espeso, y el viento frío traía el olor metálico de la lluvia mezclada con óxido. Jerónimo conducía con las luces altas cortando la oscuridad, el volante firme entre sus manos temblorosas. Las palabras de Miguel resonaban en su mente como un mantra: galpón, aceite quemado, rampa, agua cerca. Todo apuntaba a ese lugar. El GPS marcaba el final del camino, pero él siguió adelante, guiado solo por la intuición y el desespero. El motor rugía y cada segundo que pasaba era un golpe en el pecho. «Aguanta, hijo, papá ya va», murmuraba entre dientes como si Pablo pudiera oírlo desde el otro lado de la noche. Cuando estacionó, el mundo pareció contener la respiración. Frente a él, un antiguo almacén industrial se alzaba, inmenso, cubierto de maleza y sombras. El portón estaba entreabierto, rechinando con el viento. Jerónimo apagó las luces y bajó del auto con cautela. El sonido de las gotas cayendo de las canaletas resonaba como un reloj macabro. Entró y el olor lo golpeó de inmediato. Aceite, grasa, un leve toque de anestésico en el aire. Caminó despacio, los pasos resonando sobre el concreto húmedo. El corazón le latía con demasiada fuerza. En cada rincón oscuro, el miedo se mezclaba con la esperanza. «Por favor, Dios, que esté aquí». Al fondo del galpón, una pequeña luz titilaba. Jerónimo se acercó, el cuerpo en tensión, los ojos fijos en ese brillo que parecía provenir de una sala improvisada. Cuando llegó más cerca, el aire se le escapó. Sobre una camilla, cubierto por una sábana, estaba Pablo. El niño parecía dormir, el rostro sereno, conectado a tubos y cables que salían de máquinas oxidadas. «Dios mío», susurró, la voz quebrándose. Corrió hacia su hijo arrodillándose junto a la camilla. «Pablo, hijo, soy yo. Papá está aquí». Tocó su rostro, sintiendo el calor aún presente. Las lágrimas brotaron con fuerza. «Estás vivo, mi amor, estás vivo». Pero el momento fue interrumpido por un sonido detrás de él, el clic metálico de un arma al ser amartillada. Jerónimo se giró lentamente y la sangre se le heló. Paola estaba ahí, apuntándole con la pistola. Su mirada era fría, perdida entre la locura y la convicción. «No debiste venir, Jerónimo», dijo con voz tranquila, casi dulce. «Arruinaste todo». Él se levantó, las manos en alto. «¿Todo qué, Paola? ¿Qué le hiciste a mi hijo?». Ella dio un paso al frente, el pañuelo resbalando de su cuello. «Lo salvé», respondió con firmeza. «Lo salvé de una vida de dolor, de un padre ausente, de un mundo podrido. Iba a tenerlo todo, Jerónimo, un futuro, seguridad. Tú nunca entendiste lo que es el amor verdadero». «¿Amor?», gritó él, su voz retumbando entre las paredes de metal. «Lo arrancaste de mí.
Fingiste su muerte. Me hiciste enterrarlo con mis propias manos. Paola vaciló un instante, la mirada temblando, pero enseguida se recompuso. Hice lo que debía hacer. Las personas correctas pagaron bien, y él tendría una nueva oportunidad. Jerónimo dio un paso hacia ella, el rostro invadido por rabia y dolor. ¿Llamas oportunidad a robar a un niño y venderlo como si fuera una mercancía? Paola respiró hondo, las lágrimas a punto de caer, pero el dedo aún firme en el gatillo. No entiendes. El amor verdadero exige sacrificios. El silencio que siguió fue casi asfixiante. El sonido de las gotas cayendo de las máquinas resonaba como un compás de muerte. Jerónimo miró a su hijo inconsciente y luego a ella. Entonces mátame, Paola. Si ese es tu amor, termina lo que empezaste. Su voz salió firme, serena, casi desafiante. Paola vaciló. El cañón del arma temblaba. Yo no quería que fuera así. Una lágrima le rodó por el rostro, pero antes de que cualquiera reaccionara, un ruido detrás interrumpió el momento. Pasos rápidos, ligeros. De repente, una sombra cruzó entre ellos. ¡Miguel! El niño apareció desde detrás de las máquinas, jadeando. ¡Suéltalo!, gritó y se lanzó sobre Paola con todas sus fuerzas. El impacto la hizo tropezar. El disparo sonó y rebotó contra la pared. Jerónimo se lanzó al suelo, alcanzando el arma antes de que ella pudiera recuperarla. ¡Basta!, rugió inmovilizándola con la rodilla. Ella lloraba, forcejeando, gritando palabras sin sentido. Miguel retrocedió, jadeante, el cuerpo temblando. ¿Lo logré?, preguntó con los ojos llenos de lágrimas. Jerónimo lo miró con gratitud y alivio. Nos salvaste la vida, Miguel. Eres un héroe. Las luces rojas comenzaron a parpadear afuera. La policía finalmente había llegado. El sonido de las sirenas llenó el aire, cortando la tensión como una cuchilla. Paola fue esposada, gritando el nombre de Jerónimo mientras la llevaban. Él apenas la escuchaba. Solo podía mirar a Pablo, aún inmóvil sobre la camilla. Le tocó la mejilla y sintió el calor de la piel. Vamos a casa, mi niño. Ya terminó. Miguel se acercó despacio con los ojos empañados. Va a estar bien, ¿verdad? Jerónimo asintió, la voz quebrada. Sí, ahora sí. Afuera, el aire fresco de la madrugada traía un olor a libertad. Jerónimo, Miguel y el pequeño Pablo fueron llevados en silencio hacia la ambulancia. Y ahí, entre sirenas y lágrimas, el millonario comprendió. El dinero nunca había tenido valor alguno. Eran la vida, el coraje y el amor puro de aquel niño los que habían rescatado lo que quedaba de su alma. El sonido de las sirenas se desvanecía lentamente a lo lejos, dejando en el aire solo el murmullo de la lluvia y la respiración agitada de Jerónimo. Aquel galpón que minutos antes había sido un infierno de gritos y disparos, ahora parecía un templo silencioso. El millonario se arrodilló junto a la camilla donde yacía su hijo, y el mundo entero pareció encogerse hasta caber en ese instante. Pablo, mi pequeño, ¿me escuchas, hijo? La voz le salió temblorosa, casi un susurro. El niño no respondió, pero un leve movimiento en sus párpados hizo que el corazón del padre se estremeciera. Apretó la pequeña mano de Pablo aún fría y susurró entre lágrimas. Ya puedes despertar. La pesadilla terminó. Los paramédicos entraron y comenzaron a revisar los signos vitales, pero Jerónimo no podía soltar a su hijo. Parecía temer que, si lo hacía, lo perdería otra vez. Miguel observaba la escena desde lejos, con los ojos llenos de lágrimas y el cuerpo tembloroso. Las luces azules y rojas se reflejaban en su rostro, como si toda la noche parpadeara dentro de su mirada. Cuando uno de los socorristas murmuró «¿Va a estar bien?», Jerónimo rompió en llanto. Abrazó al niño, apoyando su frente contra la de él. «Eres más fuerte de lo que yo jamás fui, hijo mío. Vuelve conmigo». Era el tipo de súplica que desgarra el alma y cose el destino al mismo tiempo.
Pablo respiró hondo, los dedos moviéndose apenas. Jerónimo levantó el rostro, incrédulo. «Pablo». El niño abrió los ojos lentamente, la vista nublada encontrando el rostro de su padre. Un instante bastó para reconocer esa mirada llena de lágrimas. «Papá», murmuró con voz débil, y el tiempo se detuvo. Jerónimo lo estrechó contra su pecho, riendo, llorando, temblando. «Sí, hijo, soy yo. Te encontré». Miguel, al ver aquello, comenzó a sonreír. Primero tímido, luego abiertamente, como si todo el sufrimiento se hubiera disuelto en el aire. Aquel reencuentro era más que vida, era redención. Por un momento, no existían el galpón, ni las sirenas, ni el dolor. Solo el sonido de los sollozos y el calor de un abrazo que atravesaba todo lo humano. Jerónimo sentía el corazón de su hijo latir fuerte contra su pecho, sincronizado, vivo, real. «Ya no volverás a alejarte de mí», prometió entre lágrimas. «Nunca más». Pablo intentó sonreír aún débil y murmuró: «Sabía que vendrías». Esas palabras lo atravesaron como un rayo de luz, simples, puras, infinitas. El millonario besó el cabello del niño y cerró los ojos, agradeciendo en silencio por aquel milagro. Miguel se acercó despacio con miedo de romper un momento sagrado. Se detuvo a unos pasos, observándolos. Jerónimo levantó la mirada y extendió una mano hacia él. «Ven aquí, Miguel». El niño negó con la cabeza nervioso. «Pero ese es tu hijo». Jerónimo sonrió, con las lágrimas aún corriendo por su rostro. «Y tú lo salvaste, así que también eres parte de nuestra historia». Miguel dudó un segundo antes de dar un paso al frente, luego otro hasta acercarse. Cuando el padre lo atrajo hacia el abrazo, los tres quedaron unidos, un triángulo de dolor, fe y amor renacido en medio del caos. Afuera, la lluvia arreciaba, golpeando el techo como aplausos lejanos. Uno de los paramédicos se emocionó en silencio. La escena parecía salida de un sueño que el propio destino había decidido escribir. Jerónimo miró a los dos niños y sintió algo cambiar dentro de él. El peso que lo había acompañado durante días se desvanecía. Por primera vez desde el funeral, pudo respirar sin culpa. Miró a Miguel y susurró: «Tú me devolviste a la vida, ¿sabías?». El niño bajó la mirada, tímido, y respondió: «Yo solo quería ayudar». Jerónimo sonrió: «Hiciste mucho más que eso, hijo». Esa noche, al ver las luces de la ambulancia desaparecer por el camino mojado, Jerónimo comprendió que el amor puede nacer entre los escombros de la tragedia. El dolor había dado paso a la gratitud y el luto a la vida. El pasado no podía borrarse, pero el futuro sí podía reescribirse, y lo haría no solo por Pablo, sino también por Miguel, el niño que desenterró lo imposible y devolvió la esperanza a un corazón que ya no sabía latir. Los días siguientes fueron como un amanecer lento después de una larga noche de tormenta. El hospital quedó atrás y con él las cicatrices más recientes del horror. Jerónimo llevó a Pablo y a Miguel a casa, aquella mansión fría y silenciosa que durante tanto tiempo había resonado vacía. Ahora empezaba a respirar de nuevo. Las ventanas, antes cerradas, dejaban entrar la luz dorada de la mañana, y el sonido de las risas infantiles reemplazaba el silencio sofocante del luto. Cada rincón parecía reconstruirse junto con ellos, y, por primera vez en meses, Jerónimo sintió que estaba vivo. Miguel se adaptaba con timidez. Dormía en una de las habitaciones de invitados, despertando sobresaltado las primeras noches, como quien aún teme abrir los ojos dentro de una pesadilla. Jerónimo lo observaba de lejos. Ese niño que el destino había puesto en su camino tenía algo más que valentía. Había pureza, una fuerza silenciosa que le devolvía la fe. Pablo, todavía en recuperación, pasaba horas conversando con él, compartiendo secretos y risas, como si siempre hubieran sido hermanos. La conexión entre ellos era natural, simple y verdadera.
Por las mañanas los tres desayunaban juntos en la terraza. El aroma del pan recién hecho y el sonido del viejo piano, que Pablo ahora se atrevía a tocar, llenaban el aire con una ligereza que parecía imposible unos días antes. Miguel reía bajo, aún sin creer que aquel lugar inmenso ahora lo albergaba. «Nunca pensé que viviría en una casa con escaleras», confesó con una sonrisa tímida. Jerónimo lo miró con ternura y respondió: «Y yo nunca pensé que tendría la oportunidad de empezar de nuevo». Las tardes se convirtieron en rituales de renacimiento. Miguel ayudaba a Pablo a caminar por el jardín y Jerónimo, observando desde la ventana, veía en ellos el milagro más puro de la vida. Dos niños que a través del dolor se habían convertido en hermanos. A veces cerraba los ojos y recordaba la primera vez que vio aquella mano emergiendo de la tierra. Hoy, al verla sostener la de su hijo, comprendía que lo imposible solo necesita fe y amor para existir. Una de esas noches tranquilas, sentados en el sofá después de cenar, el silencio de la casa era reconfortante. La chimenea crepitaba, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. Jerónimo miró a Miguel y le dijo con voz serena: «No tienes que irte, hijo. Si quieres, puedes quedarte. Esta también es tu casa». El niño se quedó inmóvil, los ojos llenos de emoción. «Pero usted ya tiene a Pablo». Jerónimo sonrió y respondió: «Ahora tengo 2 hijos». Pablo se acercó, se sentó al lado de Miguel y tomó su mano. «Tú nos salvaste, ¿recuerdas? Ahora somos familia». Miguel intentó contener el llanto, pero la emoción lo venció. «Entonces me quedo», murmuró casi sin voz. Jerónimo lo abrazó y Pablo se unió al gesto. Ese abrazo sencillo selló un pacto silencioso, el de que el amor puede nacer entre los escombros y que incluso el suelo del dolor es fértil para los nuevos comienzos. Afuera, la lluvia comenzaba a caer otra vez, pero dentro de la casa solo había luz. El piano sonaba suavemente y las risas ecoaban por los pasillos que un día fueron de luto. Miguel miró a Jerónimo y a Pablo, y por un instante sintió que todo tenía sentido. El miedo, la oscuridad, el milagro, el dolor no había sido en vano. Había abierto espacio para algo más grande, un hogar que no nació de la sangre sino del valor, de la pérdida y del amor que decide quedarse, incluso cuando todo parece imposible. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. El niño entró en la tienda más lujosa de la ciudad. Descalzo, señaló el reloj más caro y dijo con calma: «Quiero comprar este reloj». Las vendedoras se rieron, convencidas de que no podía pagar ni el suelo que pisaba, pero cuando descubrieron quién era su padre, la risa se volvió silencio. La relojería más lujosa del país era el símbolo máximo del refinamiento. Un templo reluciente donde el tiempo costaba caro. Cada reloj en los escaparates parecía una obra de arte, protegido por vidrios gruesos y luces estratégicamente colocadas para hacer brillar el oro como si fuera sol embotellado. El suelo de mármol reflejaba los pasos apresurados de los clientes millonarios, y el aire olía a cuero nuevo y café importado. Todo allí transpiraba exclusividad. Y paradójicamente, todo pertenecía a un solo hombre, Leopoldo, el multimillonario discreto y temido en el mercado del lujo. Nadie imaginaba que, ese día, quien cruzaría aquellas puertas no sería un cliente, sino un niño. El sonido del sensor anunció la entrada. Las dependientas levantaron la vista, listas para recibir a otro coleccionista de relojes suizos, pero lo que vieron hizo que una de ellas se atragantara con su propio aire. Un niño de apenas 7 años entró con pasos tranquilos, descalzo, la ropa manchada de polvo, el cabello despeinado.
Llevaba en la mirada una serenidad que contrastaba de manera absurda con aquel ambiente impecable. «Dios mío, ¿qué hace este niño aquí?», murmuró una de las vendedoras frunciendo la nariz. La otra respondió en voz baja, con una media sonrisa: «Seguro se perdió del circo». Pedro caminó entre las vitrinas como si conociera el lugar. Sus ojos, atentos, se deslizaban lentamente por los relojes, cada uno más caro que el otro. El reflejo del oro brillaba en sus pupilas castañas y por un instante el contraste entre la inocencia y el lujo era casi poético. Las empleadas lo seguían con la mirada, murmurando entre ellas: «Mira cómo está. Si ensucia el piso, tú lo limpias», dijo una, provocando risas discretas entre las demás. Pero el niño no apartaba los ojos, parecía buscar algo. Cuando se detuvo frente al modelo más caro de la tienda, el silencio se impuso. Pedro respiró hondo y con voz tranquila dijo: «Quiero comprar ese reloj». Las dependientas se miraron entre sí, conteniendo la risa. Una de ellas, la más joven, inclinó la cabeza y preguntó con ironía: «¿Y con qué vas a pagar con tapitas de refresco?». Él la miró fijo, sin pestañear. «No, voy a pagar». Su tono era tan sereno que desarmaba. La vendedora fingió contener la risa y cruzó los brazos. «Mira, pequeño, esto no es una tienda de juguetes. Cada reloj de estos vale más de lo que ganarás en toda tu vida». Pedro mantuvo la mirada. «Sé cuánto vale, y lo quiero». La mujer soltó una carcajada llamando a las demás: «Chicas, vengan a escuchar esto. El príncipe del basurero quiere un reloj de $100,000. Las risas resonaron como cuchillas. Una de ellas se acercó más, agachándose hasta quedar a la altura del niño. «¿Sabes lo que hacemos cuando un mendigo entra aquí? Llamamos a seguridad, pero hoy estoy de buen humor». Pedro desvió la mirada no por miedo, sino por lástima. En su cabeza, un pensamiento firme resonaba. «Si mi mamá viera esto, me diría que no respondiera». Pero respondió: «No se preocupen, cuando llame a mi papá van a entender». La risa colectiva volvió con fuerza. «Ah, claro. ¿Vas a llamar a quién? ¿A Santa Claus?», se burló una. Otra añadió: «O a tu papá mendigo de la esquina». Pedro respiró hondo y soltó despacio: «No, a Leopoldo». El dueño de todo esto. El nombre cayó en el aire como una explosión silenciosa. Las mujeres se quedaron inmóviles por un instante. La más vieja parpadeó, confundida. «¿Cómo dijiste?» «Leopoldo», repitió él con calma. «Mi papá». Un segundo de silencio. Luego, la risa volvió, más fuerte. «¡Ay, qué ternura! Entonces el multimillonario tiene un hijo escondido», se burló la gerente, riendo a carcajadas. Pedro no dijo nada. Simplemente se dio vuelta, en silencio, caminando hacia la puerta. Cada paso sonaba más firme, como si llevara un propósito que nadie allí comprendía. Cuando su mano tocó el vidrio, se detuvo. Las risas continuaban a sus espaldas, pero su voz las cortó como un cuchillo. «Está bien, ríanse. Solo díganle que el hijo de Teresa estuvo aquí». Las risas se detuvieron de inmediato. «¿Qué, Teresa?», murmuró una sin entender. Pedro no miró atrás. Salió despacio, la luz del sol reventando contra el vidrio y haciendo que su pequeño cuerpo pareciera tragado por la claridad. Las empleadas se quedaron quietas, mudas, con el eco de aquel nombre atorado en la garganta. El silencio que quedó tras la salida del niño parecía pegarse a las paredes de la relojería. Las dependientas, aún atónitas, se miraban con nerviosismo, tratando de entender lo que acababa de pasar. «¿Oyeron lo que dijo?», susurró una de ellas, jugueteando con su cabello como si necesitara mantener las manos ocupadas. «Dijo Teresa, ¿verdad?», respondió otra, con la voz temblorosa. «Y también dijo Leopoldo». El nombre sonó pesado, casi prohibido de pronunciar en un tono tan casual. Fue en ese momento que la puerta de la oficina se abrió y el gerente apareció, con su corbata impecable y la mirada rígida de quien controlaba cada detalle del lugar. «¿Qué está pasando aquí?»,
preguntó desconfiado. Las empleadas intentaron disimular el nerviosismo. La más vieja soltó una risita seca. «Ah, nada importante, señor. Un niño entró todo sucio diciendo que quería comprar un reloj». El gerente arqueó las cejas. «¿Un niño?» «Sí», continuó la vendedora. «Un niño de la calle, parecía tener unos 7 años. Dijo que su padre era Leopoldo». El nombre salió casi en un susurro, como si fuera peligroso. La expresión del gerente cambió al instante. El color de su rostro desapareció. El aire pareció volverse denso. «¿Qué dijiste?», repitió con voz firme. Dijo que era hijo de Leopoldo, y antes de irse mencionó el nombre Teresa. El gerente dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe. «Teresa», murmuró, mirando al suelo fijamente. «¿Están seguras de lo que escucharon?». Todas asintieron, ahora más serias. Él llevó una mano temblorosa al bolsillo y sacó el celular. «Apártense», dijo con voz tensa, marcando un número. El tono de llamada duró apenas unos segundos, pero para las vendedoras fue una eternidad. Cuando la voz del otro lado respondió, él habló rápido. «Señor, tiene que venir. Ahora. Encontramos a su hijo». Las mujeres se miraron. Una de ellas casi dejó escapar un «¿qué?», pero el gerente levantó la mano pidiendo silencio. Media hora después, el sonido de motores potentes retumbó en la calle. 3 autos negros se estacionaron frente a la tienda y los guardaespaldas bajaron primero. Todo el ambiente se detuvo. El gerente se acomodó la corbata y se secó las manos sudadas en el saco. La puerta de vidrio se abrió con una ráfaga de aire frío y Leopoldo entró. Su presencia era imponente, casi sofocante. Alto, elegante, mirada afilada. Un hombre acostumbrado a mandar, no a pedir. Las empleadas se encogieron, casi escondiéndose detrás de las vitrinas. Él caminó directo hacia el gerente. «¿De verdad estuvo aquí?», preguntó sin rodeos. El gerente asintió con la voz temblorosa. «Sí, señor. Un niño pequeño de unos 7 años dijo ser su hijo y mencionó a Teresa». El nombre cayó como un golpe. Leopoldo se detuvo por un instante. Sus pupilas se dilataron. Parecía quedarse sin aire. «Teresa», repitió en voz baja. «¿Está seguro?». El gerente confirmó. Dijo que era hijo de ella. El multimillonario llevó la mano a la boca, conteniendo la emoción que amenazaba con escapar. «Dios mío», susurró, como hablando consigo mismo. Luego se giró bruscamente hacia sus guardaespaldas. «Quiero que encuentren a ese niño. Revisen cada calle si es necesario. Ahora». Las empleadas observaban en shock. ¿El niño al que habían ridiculizado era realmente su hijo? El peso del arrepentimiento cayó sobre ellas como un golpe seco. La más joven comenzó a llorar en silencio. Yo no sabía», murmuraba, pero nadie la escuchaba. Leopoldo caminaba de un lado a otro, inquieto, tratando de unir las piezas de un rompecabezas imposible. «Estuvo aquí, realmente estuvo aquí y no lo vi». Su voz oscilaba entre la incredulidad y la culpa. «¿Cómo supo dónde encontrarme?», se preguntó, como si la respuesta estuviera escondida en el suelo. Afuera, los autos negros salieron en distintas direcciones. Uno de los guardaespaldas hablaba por radio, describiendo al niño. Varón, unos 7 años, ropa sucia, pies descalzos. El radio devolvía voces tensas. Dentro de la tienda, el gerente observaba a Leopoldo, que ahora miraba la vitrina donde el niño se había detenido. Su reflejo en el vidrio se mezclaba con el brillo del reloj que Pedro quería comprar. «¿Se quedó aquí, mirando este reloj?», preguntó con la voz quebrada. «Sí, señor, dijo que quería comprarlo». Leopoldo cerró los ojos por un momento, conteniendo las lágrimas. «Es igual al que le gustaba a Teresa». Un silencio denso se apoderó del lugar. Afuera, el sonido de las sirenas se mezclaba con el ruido de los autos. Dentro, el tiempo parecía haberse detenido, como si las manecillas de los relojes en las vitrinas se negaran a girar hasta que padre e hijo se reencontraran.
Leopoldo miró al gerente y dijo firme: «Cuando él regrese, no se rían, no duden y no lo dejen ir». Luego salió, con su misma presencia imponente, pero con los ojos llorosos de un hombre que acababa de descubrir que el pasado había vuelto a cobrarle. La noche caía lentamente sobre la ciudad, tiñendo de naranja las fachadas de los edificios y las calles silenciosas. Leopoldo, desde el asiento trasero del auto, observaba por la ventana cómo los callejones se convertían en sombras. La radio crepitaba con las actualizaciones de los guardias. Nada todavía en la zona norte, pero tenemos un posible avistamiento cerca de la Plaza de los Mangos. El multimillonario, impecablemente vestido, se llevó las manos a la cabeza. Su rostro, normalmente firme y controlado, ahora era el retrato de una angustia contenida. La Plaza de los Mangos, repitió, reconociendo el nombre. Era el lugar donde Teresa solía pasar las tardes cuando aún trabajaba en su empresa. Por un instante sintió el pecho apretarse, un recuerdo antiguo, vivo, doloroso. «Vayan allá. Ahora», ordenó. El auto se detuvo pocos minutos después, y Leopoldo bajó sin esperar que abrieran la puerta. El barrio era pobre, iluminado apenas por postes parpadeantes y el brillo lejano de los autos. El sonido de una pelota rebotando resonaba entre los callejones. Y entonces lo vio. Un pequeño cuerpo sentado en la banqueta, jugando con un carrito roto, los pies sucios de tierra, la expresión concentrada. El corazón de Leopoldo se aceleró. Se acercó despacio, temeroso de espantar su propio destino. El aire parecía demasiado pesado para respirar. «Pedro», llamó con voz temblorosa. El niño levantó el rostro lentamente. Las miradas se encontraron, la del hombre llena de lágrimas contenidas, la del niño fría, calculada, casi indiferente. «Tardaste». La respuesta fue seca, casi un corte. Leopoldo se detuvo a pocos metros, tragando el nudo que le subía por la garganta. «Yo te he buscado por tanto tiempo», murmuró sin saber qué decir. Pedro bajó la cabeza y empujó el carrito roto con el dedo. «Ya me encontraste». «¿Y para qué?». Su tono mezclaba ironía y dolor. Leopoldo dio un paso adelante, pero el niño levantó la mano, deteniéndolo. «No te acerques». El gesto, simple, dolió más que un golpe. El multimillonario se detuvo, obedeciendo. «Pedro, no sabía dónde estaban. Intenté...». Su voz vacilaba. «Intenté encontrar a tu madre, pero desapareció». El niño rió sin humor, levantando la mirada. «Desapareció porque tú la echaste». Leopoldo parpadeó, confundido. «¿Qué?». «Ella me lo contó, que tú eras su patrón». «¿Que tuviste miedo de lo que dirían cuando supieran que estaba embarazada y la echaste?». Cada palabra era una daga. Leopoldo llevó la mano al pecho, jadeante. «No fue así. Yo no supe manejarlo, me equivoqué, pero nunca quise hacerle daño. Pocas semanas antes de que nacieras intenté volver con ella. Intenté redimirme, pero ya era tarde. Se había ido». Pedro se levantó lentamente, con una mirada firme y demasiado madura para su edad. «Murió, ¿sabías?». El silencio que siguió fue absoluto. Leopoldo parpadeó como si no entendiera. «¿Qué?». Su voz se quebró. «Mamá murió hace 4 días. Se enfermó. Pudo haberse curado si hubiera tenido dinero, pero no lo tuvo. ¿Y sabes por qué?». Dio 2 pasos hacia él. «Porque tú no estabas». El hombre retrocedió, las piernas temblorosas. El mundo parecía girar. «Dios mío». «Teresa», balbuceó, cubriéndose el rostro con las manos. Pedro continuó, firme, sin emoción aparente. «Ella me decía que no te odiara. Que tenías buen corazón, solo estabas perdido. Yo le creí hasta verla morir sin medicina, sin nada. Y ahora apareces, con tu auto caro y tu traje, ¿queriendo qué? ¿Arreglarlo todo?». Las palabras salían entre lágrimas que él intentaba contener. Leopoldo se arrodilló frente a él, las manos temblorosas. «No quiero arreglar, hijo.
Quiero empezar. Quiero conocerte, cuidarte. Pedro soltó una risa amarga. ¿Ahora quieres ser papá? El silencio siguiente vibraba entre los dos. Leopoldo intentó tocar el hombro del niño, pero él retrocedió un paso. «No me toques», dijo con voz baja y quebrada. «No sabes lo que es dormir con hambre, ni ver a tu madre toser sangre y fingir que todo está bien. No estabas, y ahora es tarde». Leopoldo bajó la mano lentamente, derrotado. Las luces débiles de la calle se reflejaban en su rostro, un rostro que ahora parecía más humano que nunca. Si pudiera volver el tiempo atrás, haría todo diferente. Pedro lo miró fijamente, los ojos llenos de lágrimas. «El tiempo se acabó, señor Leopoldo». Pero, a diferencia de antes, el niño no se dio la vuelta. Se quedó allí, respirando profundo, como si luchara contra su propio corazón. Leopoldo permaneció arrodillado, sin atreverse a moverse, esperando cualquier palabra, cualquier gesto que lo acercara. El sonido de los autos parecía lejano, ahogado por la tensión entre los dos. Pedro bajó la mirada, las manos temblorosas, y dijo casi en un susurro: «Ella decía que algún día tú cambiarías». Leopoldo lo miró, esperanzado, con los ojos húmedos. El niño desvió la mirada y concluyó, frío: «Pero todavía no lo he visto». Leopoldo respiró hondo, tratando de encontrar alguna forma de romper el muro que lo separaba de aquel pequeño ser frente a él. Las luces de la calle proyectaban sombras largas sobre su rostro cansado. Se levantó despacio, limpiándose las manos en los pantalones, sin saber exactamente qué decir. El silencio era denso, casi sólido. Finalmente, con voz vacilante, intentó lo que mejor sabía hacer: ofrecer lo que el dinero podía comprar. «Pedro, puedo sacarte de aquí, darte una casa, una habitación solo para ti, una computadora, juguetes, lo que quieras». El niño no levantó la vista. Siguió empujando el carrito roto sobre el suelo de cemento, el sonido seco de las rueditas quebradas cortando el aire. «No quiero juguetes, quiero lo que ella quería». Leopoldo dio un paso más cerca, intrigado. «¿Y qué era lo que ella quería, hijo?». Pedro levantó la cabeza lentamente, los ojos húmedos pero firmes. «Quería que fueras un hombre bueno». La respuesta lo golpeó de lleno. Sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Yo estoy intentando serlo», murmuró, más para sí mismo que para el niño. Pedro bufó incrédulo. «No, no lo estás, porque si lo estuvieras, no estarías intentando comprarme». Leopoldo parpadeó, sorprendido por la dureza de aquellas palabras en boca de un niño. «No intento comprarte, Pedro, solo quiero darte lo que mereces». El niño lo interrumpió. «Lo que yo merecía era haber tenido un padre». La frase resonó en la mente de Leopoldo como un trueno. Dio unos pasos atrás, la mano temblando sobre el pecho. Intentó contener las lágrimas, pero su voz se quebró. «Y ahora que estoy aquí, puedo intentar repararlo. Puedes estudiar en las mejores escuelas, tener médicos, viajar, estar seguro. Quiero cuidar de ti». Pedro se puso de pie, limpiándose el rostro con el antebrazo cubierto de polvo. «¿Cuidar de mí? ¿Durmiendo en una cama suave mientras yo paso frío? ¿Comiendo bien mientras ni siquiera sabes a qué sabe el arroz que como todos los días?». El tono del niño mezclaba rabia y dolor. «¿Quieres cuidarme, señor Leopoldo? Entonces entiéndeme primero». Leopoldo dio un paso al frente, vulnerable. «¿Y cómo hago eso, Pedro? Dime qué quieres». El niño cruzó los brazos, respirando profundo. «¿De verdad quieres saber?». El multimillonario asintió. Pedro levantó el mentón y con la firmeza de quien dicta una sentencia, respondió: «Ven a vivir conmigo, donde yo viví. Duerme en el suelo, siente la falta de agua, come el mismo arroz seco que yo. Entonces hablamos». Aquellas palabras flotaron en el aire, demasiado absurdas para cualquier otro hombre en la posición de Leopoldo. Pero él no rió, no se burló, simplemente guardó silencio,
mirando al niño como si viera por primera vez un espejo. —¿Me estás desafiando? —preguntó con tono más suave. Pedro se encogió de hombros. —Te estoy dando una oportunidad. Leopoldo se pasó la mano por el rostro, pensativo. Por dentro, la razón gritaba que aquello era una locura. Un multimillonario viviendo en una favela. Pero en el fondo del pecho, una voz susurraba algo más fuerte. Eso era exactamente lo que Teresa habría pedido. Respiró hondo, se secó las lágrimas y mirando al niño dijo: «Está bien, acepto». Pedro arqueó las cejas, sorprendido. ¿Aceptar qué? Aceptar vivir como tú viviste. Aceptar tu mundo. El niño dio un paso atrás, queriendo probar si hablaba en serio. «No vas a aguantar ni un día», provocó cruzando los brazos. Leopoldo esbozó una leve sonrisa triste. «Entonces enséñame». Hubo una pausa. El niño lo observó largo rato, buscando alguna mentira en aquella mirada cansada. No la encontró. El hombre extendió la mano, dudoso. Pedro la miró pero no la tomó. «Mañana temprano», dijo simplemente. «Si apareces te creeré». Y volvió a sentarse, abrazando las rodillas, el carrito roto a un lado. Leopoldo asintió, retrocedió despacio y se marchó, con el corazón latiendo fuerte. El sol apenas despuntaba cuando Pedro oyó pasos en la calle de tierra. Al levantar la mirada, casi no lo creyó. Leopoldo estaba allí, con una mochila sencilla a la espalda, la camisa arrugada y el rostro decidido. «Pensé que no vendrías», dijo el niño cruzando los brazos. «Una promesa es una promesa», respondió el hombre, mirando a su alrededor, sintiendo el peso del lugar. El suelo de tierra, las paredes agrietadas de las casas, el olor a café ralo que venía de lejos. Pedro lo condujo hasta una casita pequeña de ladrillos gastados. «Aquí dormíamos, mamá y yo». Leopoldo entró despacio, con la mirada fija en el colchón delgado tirado en un rincón y el balde de agua a medio llenar. La primera noche fue un choque. Leopoldo intentó acomodarse en el suelo frío, el cuerpo protestando en cada postura. El niño, acostumbrado, dormía tranquilo a su lado. En plena madrugada, el hombre despertó por el ladrido de perros lejanos y el frío que se colaba por las rendijas. Se sentó, mirando al niño dormido, y sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo soportaba esto?, pensó en voz baja. Al día siguiente, intentó ayudar a Pedro a cargar baldes de agua desde el pozo de la comunidad. Las manos suaves del multimillonario se llenaron de ampollas antes del mediodía. El niño, al verlo, soltó una sonrisa contenida. «Está difícil, ¿no?». Leopoldo solo asintió jadeando. «Más de lo que imaginé». Con los días el contraste entre sus mundos comenzó a desvanecerse. Leopoldo empezó a levantarse temprano, a comer el mismo arroz seco y el mismo pan duro. Ayudaba a Pedro a lavar la ropa en un tanque improvisado, se quemaba los dedos intentando encender la estufa vieja, fallaba en las medidas, se reía de sí mismo. El niño, poco a poco, comenzó a mirarlo con otros ojos. Ya no veía solo al hombre que lo había abandonado, sino a alguien dispuesto a aprender, a alguien que intentaba entender el dolor que él y Teresa habían vivido. A veces, por la noche, los dos se quedaban en silencio mirando el cielo. «A ella le gustaba mirar las estrellas», dijo Pedro, y Leopoldo respondió: «Ahora entiendo por qué». Un día, al ver al hombre sudando mientras cargaba un saco de arroz, Pedro rompió el silencio. «Podrías mandar a alguien a hacerlo, ¿no?». Leopoldo sonrió. «Podría. Pero si lo hiciera nunca sentiría lo que tú sentiste». El niño se quedó callado, pensativo. Cada día, la distancia entre los dos se hacía más pequeña, no por palabras, sino por gestos. En las pequeñas cosas, en la mirada de complicidad, en el cuidado de las manos lastimadas en el plato compartido, comenzaba a nacer el vínculo, y por primera vez, Pedro durmió tranquilo, sin rabia, solo con una duda suave en el pecho. ¿De verdad estará cambiando? Y así,
Entre el polvo y el silencio de las noches humildes, lo imposible empezaba a suceder. El hombre que nunca conoció la escasez ahora compartía lo poco con un niño que nunca conoció el amor de un padre. Los días pasaban lentamente, y la convivencia entre Leopoldo y Pedro se había convertido en una especie de aprendizaje silencioso. El hombre ya no era el mismo. Aquella mirada altiva, acostumbrada a dar órdenes, se había mezclado con la humildad de quien descubre el valor de las cosas simples. Ya no había lujo, ni guardaespaldas, ni comodidad. Solo el sonido del viento entrando por las rendijas y el calor inclemente del mediodía. Pero algo dentro de él florecía. Veía al niño sonreír más, hablar con los vecinos, reírse de las torpezas del hombre que intentaba cocinar arroz que siempre se pegaba a la olla. Hasta que una mañana calurosa, la risa se quebró. Pedro tosió. Al principio apenas un poco, pero el sonido traía algo pesado. Leopoldo lo miró de inmediato, preocupado, y vio la sangre manchando el pañuelo improvisado. «Pedro, ¿estás bien?», preguntó aterrorizado, arrodillándose a su lado. El niño intentó disimular, limpiándose la boca con el brazo. «Estoy bien, solo es el calor». Pero la debilidad era evidente. Sus ojos, antes tan vivos, estaban opacos y su cuerpo parecía sin fuerza. Leopoldo sintió cómo el pánico se apoderaba de su pecho. «No es el calor, estás enfermo». Pedro sonrió con cansancio. «No es nada nuevo, señor Leopoldo. Mamá tosía igual». El corazón del hombre se congeló. «¿La misma tos?». El niño asintió, y el recuerdo lo atravesó como una cuchilla. Teresa, delgada, pálida, sosteniendo su vientre, mientras él, cobarde, huía de su responsabilidad. Ahora, el eco de esa culpa se repetía frente a él, con su hijo. Leopoldo no perdió tiempo. Tomó al niño en brazos, aunque Pedro protestaba. «¡Suéltame! ¡No necesito hospital!». «¡Sí necesitas!», gritó el hombre ya llorando, corriendo hacia el viejo auto que usaba en la comunidad. La gente lo miraba sorprendida, viendo a aquel hombre cargando a un niño casi inconsciente, el rostro lleno de desesperación. El camino hasta el hospital público pareció eterno. El tráfico, las bocinas, el calor. Leopoldo apretaba al niño contra su pecho, murmurando como una plegaria: «Quédate conmigo, hijo, por favor, quédate conmigo». Pedro, con los ojos entrecerrados, susurró: «¿Me llamaste hijo?». Su voz era débil, pero sonreía levemente antes de desmayarse. En el hospital el caos era desolador. Filas, gritos, médicos corriendo. Leopoldo, desesperado, gritaba por ayuda. «Necesita atención ahora». Una enfermera miró al niño y comprendió la gravedad de inmediato. Fiebre alta, palidez, tos con sangre, puede ser grave. El multimillonario, que siempre había comprado todo con dinero, ahora se encontraba impotente ante la fría burocracia del sistema. «Señor, necesitamos llenar la ficha, el médico está ocupado». Él tomó la tabla con manos temblorosas, los ojos llenos de lágrimas. «Por el amor de Dios, es mi hijo». Aquellas palabras hicieron que la enfermera dudara. En segundos, el equipo se lo llevó. Leopoldo se quedó afuera, solo, en el pasillo, con el sonido de los monitores filtrándose desde la sala. Las horas siguientes fueron interminables. El hombre, acostumbrado a oficinas lujosas, ahora estaba sentado en el suelo helado del hospital, sosteniendo un rosario que había encontrado en el bolsillo del niño. Su mente giraba. ¿Por qué no regresé antes? ¿Por qué dejé que todo llegara a esto? Las lágrimas caían sin control. Cuando por fin salió el médico, Leopoldo se levantó de un salto. «¿Cómo está? ¿Va a ponerse bien?». El médico se quitó los lentes y suspiró. «Señor, el niño tiene una enfermedad rara, la misma que, según el historial, mató a su madre. La única solución es un trasplante de médula ósea, y debe hacerse pronto». Leopoldo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Haré la prueba ahora. Haré lo que sea necesario». El examen se realizó esa misma noche. Leopoldo apenas respiraba. El sonido del reloj en la pared marcaba cada segundo como una sentencia.
El niño dormía en el cuarto contiguo, su pequeño cuerpo cubierto de tubos y cables. En un momento, el hombre se acercó a la ventana, mirando el cielo nocturno en busca de fuerza. «Teresa, si me escuchas, ayúdame. No puedo perderlo también». El teléfono sonó. El resultado había llegado. Leopoldo corrió, el corazón latiendo con fuerza. La doctora lo miró y sonrió, un alivio sereno en el rostro. «Compatible. Usted es compatible». Él se llevó las manos al rostro y lloró, arrodillado. «Gracias, Dios mío, gracias». La operación fue programada para el día siguiente. El miedo lo envolvía, pero junto con él una esperanza silenciosa. Leopoldo pasó toda la noche sentado junto a la cama del niño, sosteniendo su pequeña mano. Pedro despertó por instantes, miró a su padre y susurró: «No vas a huir esta vez, ¿verdad?». Leopoldo, con los ojos rojos, respondió sin vacilar: «Nunca más». El niño sonrió débilmente. «Creo que mamá estaría feliz de ver esto». El hombre apretó su mano con ternura. «Ella lo está viendo, hijo, ella lo está viendo». Y así quedaron, el padre arrepentido y el niño luchando por su vida, esperando juntos el amanecer que decidiría el destino de ambos. El hospital amaneció envuelto en un silencio reverente. El sonido amortiguado de los pasos de los enfermeros y el olor a éter se mezclaban con la tensión invisible que flotaba en el aire. Leopoldo estaba recostado en la camilla, listo para el procedimiento. Vestía la bata blanca, la gorra, y llevaba la expresión de un hombre que había dejado el miedo del mundo afuera. Su mirada, fija en el techo, parecía atravesar el tiempo. Cada recuerdo de Teresa, cada imagen de Pedro sonriendo entre los callejones, regresaba con fuerza. La doctora se acercó. «Señor Leopoldo, todo saldrá bien. Su médula es compatible». Él respiró hondo, las lágrimas corriendo discretas. «Esta vez, doctora, no voy a fallar». En la sala de al lado, Pedro también era preparado. Pequeño, frágil, el cuerpo cubierto de cables, el corazón latiendo rápido. Sostenía un rosario entre las manos, el mismo que su padre había encontrado en su bolsillo días antes. «Es de mi mamá», dijo en voz baja a la enfermera, que sonrió y lo animó. «Ella estará contigo, mi amor». El niño cerró los ojos, imaginando el rostro de su madre y el del hombre que ahora arriesgaba su vida por él. Un sentimiento mezclado de miedo y gratitud recorría su pecho. «¿De verdad se quedará?», pensó. «¿O será solo una promesa?». Antes de poder responderse, el sedante lo hizo dormir. Las horas siguientes fueron un tormento de silencio y espera. Afuera, el reloj del hospital parecía marcar el tiempo con crueldad. Cada minuto pesaba como una eternidad. Las enfermeras corrían por los pasillos, las puertas de cirugía se abrían y cerraban, pero ninguna noticia llegaba. El gerente de la relojería, que había seguido todo de lejos, aguardaba en el pasillo, sin valor para marcharse. «Nunca vi a un hombre cambiar así», murmuró para sí. Finalmente el médico salió con el rostro cansado y la mirada serena. La noticia cayó como un soplo de esperanza. La cirugía fue un éxito. Ambos están estables. Horas después, Leopoldo despertó. El cuarto estaba tranquilo, iluminado por una luz suave. Sentía dolor en la espalda, el cuerpo pesado, pero el corazón ligero. Intentó incorporarse y lo primero que preguntó fue: «¿Y mi hijo?». La enfermera sonrió. «Está bien. ¿Quiere verlo?». Él asintió conmovido. Cuando abrieron la cortina, el tiempo pareció detenerse. Pedro estaba allí, aún pálido, pero despierto. El niño giró lentamente el rostro y al ver a su padre, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pudiste haberte ido», dijo con voz ronca, «pero te quedaste». Leopoldo intentó hablar, pero la emoción lo venció. Las lágrimas le corrieron, sinceras. Extendió la mano temblorosa hasta tocar la pequeña mano de Pedro. «Y me quedaré, siempre». El niño apretó de vuelta con una sonrisa débil pero real. En ese instante,
Todo el peso de los años de arrepentimiento se disolvió. El silencio que los envolvía era distinto. Ya no había dolor, solo paz. Pedro respiró hondo y susurró: «Mamá tenía razón. Dijiste que cambiarías un día». Leopoldo inclinó la cabeza con la voz entrecortada. «Fuiste tú quien me cambió, hijo». Los días siguientes fueron de lenta recuperación, pero llenos de gestos que decían más que las palabras. Leopoldo llevaba la comida a su hijo, le contaba historias de su juventud, y Pedro lo escuchaba, a veces riendo, a veces solo observando. Las enfermeras, emocionadas, se detenían en la puerta para mirar aquella escena improbable. El multimillonario y el niño que le había enseñado lo que es el amor. Una tarde, mientras el sol doraba la habitación, Pedro dijo: «Sabes que ahora tenemos la misma sangre, ¿verdad?». Leopoldo sonrió, apretando su mano. La misma sangre y el mismo corazón. Cuando recibieron el alta, caminaron juntos por los pasillos del hospital. La gente los miraba, algunos reconociendo al hombre poderoso, pero nadie veía al magnate que mandaba, solo a un padre, cansado y feliz, caminando junto al hijo que casi pierde. Al pasar por la puerta de salida, Pedro miró hacia atrás, como si dejara allí el peso de todo lo vivido. Leopoldo se agachó y susurró: «De ahora en adelante, solo hacia adelante». El niño asintió, los ojos brillantes. «Hacia adelante, papá». Y juntos salieron a la luz del día, listos para empezar de nuevo. El mundo allá afuera parecía el mismo, pero ellos ya no lo eran. El hombre que una vez creyó que el dinero compraba el tiempo, ahora entendía que el tiempo solo vale cuando se vive con quienes se ama. Y el niño que creció sin padre, sin esperanza, ahora sabía lo que era volver a confiar. Entre los dos, un lazo nuevo, nacido del dolor y sellado con perdón, transformaba la pérdida en promesa. Pasaron algunos meses desde la cirugía. Pedro, ahora con el rostro más colorido y la mirada serena, caminaba junto a Leopoldo por los amplios pasillos del edificio de la empresa. El hombre, recuperado, vestía el mismo traje impecable de siempre, pero había algo distinto en su semblante. La rigidez de antes había sido reemplazada por una paz nueva, casi dulce. Ya no era el multimillonario intocable de antes, y lo sabía. El elevador subía en silencio, y Pedro, pequeño, sostenía la mano de su padre con naturalidad, como si ese simple gesto fuera el mayor símbolo de todo lo que habían conquistado. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto?», preguntó Leopoldo con una sonrisa nerviosa. «Sí», respondió el niño, «pero no es para humillar a nadie, es para enseñar». Las puertas del elevador se abrieron y los dos entraron en la misma relojería donde todo había comenzado. El lugar, como siempre, brillaba con oro y cristal, pero ese día el resplandor no venía de las vitrinas, sino de los ojos de las personas que se detuvieron al ver la escena. El niño de antes, sucio y descalzo, ahora estaba allí con la cabeza en alto, vestido con ropa sencilla pero limpia, y una sonrisa que borraba cualquier recuerdo de vergüenza. Las dependientas, las mismas de aquel día, estaban detrás del mostrador. Las risas burlonas de meses atrás se habían convertido en un silencio incómodo. Una de ellas dejó caer la pluma de la mano. «Dios mío, es él». Leopoldo se acercó con pasos firmes, pero fue Pedro quien dio el primer paso al frente. «No se escondan», dijo con calma, su voz suave, casi compasiva. Las mujeres lo miraron, sorprendidas por su tono sereno. El niño caminó hasta el centro de la tienda, observó alrededor y pasó los dedos por el cristal de la vitrina donde estaba el reloj que quiso comprar. «Fue aquí», murmuró casi para sí mismo. El silencio era total. Una de las empleadas empezó a llorar. «No sabíamos, perdónanos». Pedro la miró un momento y respondió con una dulzura desarmante: «Ya las perdoné». Leopoldo observaba a lo lejos, con el orgullo silencioso de quien ve florecer la sabiduría en un corazón aún tan joven.
Pedro respiró hondo y se volvió hacia su padre. No quiero que nadie sea despedido, ¿de acuerdo? Leopoldo frunció el ceño, confundido. ¿Cómo? ¿Después de lo que te hicieron? El niño negó con la cabeza. Si las despiden, no aprenderán nada. Quiero que se queden, que ayuden a otras personas a no cometer el mismo error. El hombre guardó silencio unos segundos, admirando la serenidad que emanaba de su hijo. Entonces, ¿qué quieres que hagamos? Pedro pensó un momento y respondió con la convicción de quien entiende el verdadero valor de lo vivido. Crea un programa de empatía, papá, entrenamiento para todos los empleados. Quiero que aprendan a ver a la persona que tienen enfrente, no la ropa ni el aspecto, que aprendan a ver seres humanos. Las dependientas se miraron conmovidas. Leopoldo asintió lentamente, los ojos brillosos. Tienes razón, hijo. La empresa puede ser rica, pero su alma debe ser humana. Pedro sonrió con sencillez. Mamá decía que el corazón es el único reloj que nunca debe detenerse. Y tenía razón. En ese instante, el gerente se acercó con los ojos llenos de lágrimas. Señor Leopoldo, niño Pedro, ustedes acaban de cambiar esta empresa. Pedro sonrió a medias y miró a las dependientas. Yo no cambié nada solo. Ustedes también pueden cambiar. Cada día. Las palabras del niño parecían resonar de manera casi espiritual, llegando a todos como un recordatorio silencioso. Leopoldo puso su mano sobre el hombro de su hijo, y juntos se dirigieron hacia la salida. El brillo del sol atravesaba las ventanas, iluminando el piso de mármol con una luz cálida y simbólica, como si el propio tiempo se inclinara ante ese reencuentro con la dignidad. En la puerta, antes de salir, Pedro se volvió una vez más. El reloj de oro seguía allí, brillando en la vitrina. Lo miró por unos segundos, pensativo, y dijo, «¿Sabes, papá? Aún quiero ese reloj». Leopoldo sonrió sorprendido. «¿Quieres comprarlo ahora?», el niño respondió. «No, quiero ganarlo cuando de verdad cambiemos, cuando todos aquí entiendan el valor de quien entra por esas puertas». El hombre asintió con la voz quebrada. «Entonces ese reloj te esperará, hijo, hasta el día en que el mundo sea más justo». Pedro sonrió sereno y respondió, «El mundo empieza a cambiar cuando cambiamos el corazón». Caminaron juntos fuera de la tienda. El sol de la tarde bañaba la acera con una luz dorada, y el reflejo de ambos se mezclaba en el cristal de la vitrina. El hombre que aprendió lo que es ser padre y el niño que le enseñó lo que es ser humano. El viento suave movía el cabello de Pedro, y Leopoldo, por instinto, tomó su mano. Por primera vez ya no había vergüenza, ni culpa, ni distancia, solo un amor nacido de las cenizas, como algo que el tiempo no pudo destruir. Y mientras se alejaban, el sonido de los relojes dentro de la tienda seguía, no marcando horas, sino recordando que el tiempo más valioso es el que se vive con el corazón despierto. Ese día, el multimillonario y el niño dejaron de ser noticia. Se convirtieron en ejemplo. La vida, con su sencillez cruda, les había enseñado lo que ninguna fortuna podía comprar, que el verdadero poder no está en poseer, sino en comprender, que el perdón es el único lujo que enriquece a ambos, y que, a veces, es un niño quien le devuelve a un hombre el valor de amar de nuevo. Y fue así, bajo el brillo discreto del atardecer, que padre e hijo siguieron su camino, no hacia el pasado que los hirió, sino hacia el futuro que por fin habían aprendido a merecer. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.